Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, seguimos con esta jornada. Primero, desde el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, agradecerle muchísimo a los anfitriones, a Chaco y a Corrientes, al Consejo de la Magistratura de ambas provincias y por supuesto a sus presidentes. Vamos a tener en este panel, vamos a conversar, es un conversatorio sobre la entrevista personal, desafíos ante los nuevos modelos de gestión judicial. Vamos a escuchar las palabras de los tres disertantes que vamos a presentar. Cada uno de ellos va a exponer alrededor de 15 minutos. La idea es que nos queden unos 15 minutos finales para que ustedes puedan hacer intervenciones y preguntas y tengamos un ida y vuelta interesante todos. Bueno, nos va a acompañar hoy Leonardo Villafañez, de la provincia de Misiones, es el secretario permanente del Consejo de la Magistratura de Misiones. También nos acompaña Víctor Emilio del Río, de Chaco, que es el presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco, y el doctor Eduardo Falseri, de Corrientes, que es el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Así que bueno, le damos la palabra. 15 minutos. 15 minutos, evidentemente. Cronometrado. Cronometrado. Bien, bueno, en primer lugar, gracias al Chaco, gracias al Corrientes, gracias al Foro, a la oficina de enlace, a los chicos que están acá, porque lo han logrado. Tanta presión por llamar a la siesta ha hecho que, bueno, tenemos acá un foro de toda la gente del NEA a la siesta. Después del almuerzo, despiertos. Gracias a la oficina de enlace. A la siesta no, Vicky. Bueno, me toca hablar de la entrevista personal desde la perspectiva mía de secretario del Consejo de la Magistratura, que en algún punto me da tengo cierto argumento de autoridad, digamos, porque estuve en todas las entrevistas del Consejo de la Magistratura de Misiones, pues estoy desde el concurso número 1 y no me ha faltado ninguna, así que experiencia hay. En ese sentido, siéntanse tranquilos. Y he visto la evolución y hemos visto cómo evolucionaba desde el punto de vista de la primera pregunta, decir, bueno, ¿qué se entendía por entrevista personal? ¿Hasta qué punto era personal y ya no se invadía alguna otra esfera de intimidad, lo que fuera? Todas esas preguntas. Me acuerdo una que un postulante dijo, no, yo no estoy casado, estoy amachimbrado. En el 2001. Entonces un profesor, un consejero que no quería hacer preguntas personales, dijo, mire, me parece que no es el término, y además no sé si para ser juez no debería estar casado. 2001. El postulante respondió, si me designan, me caso. Lo que tenía que ver con esta promesa de campaña que hacía referencia al doctor Santiago recién, así que vamos a ir ganando toda esta idea. No le designaron igual, a pesar de la amenaza. Demostrar experiencia a través de determinados sesgos. También hemos visto en el Consejo de Misiones en algún tiempo se le preguntaba si bebía. Esa era la pregunta tramposa, si bebía alcohol. Entonces, si decía que no, un sector de los consejeros decían no puede ser juez. Y había uno que decía, si nunca manejó borracho, tampoco debería ser juez. No comprende hasta dónde uno puede llegar. Hasta que, bueno, después empezaron más, se modernizó más, la entrevista se trabajó más, con la aparición del foro se enriqueció mucho el tema de, bueno, ¿qué están haciendo las otras provincias? Y esto lo puedo dar fe, porque también estuve aquí en el 2008. Así que empezaron con todas las cuestiones vinculadas con las cuestiones, por ejemplo, cuestiones de género que se empezaba a vislumbrar en los discursos, cómo podía orientar el postulante. En definitiva, lo que uno puede ver, si hace un análisis así somero de la experiencia, es que han cambiado los contenidos, pero también es cierto que no han cambiado las formas de entrevistas. O sea, la forma es una mesa, así, sentados todos los consejeros, y el postulante que entra con un cierto susto se sienta en la punta y empieza a recibir tipo punching ball. Hasta la pandemia, en Misiones hasta la pandemia.
En esa evolución también hubo una evolución de lo que el Consejo valoraba y empezó a reducirlo en puntaje. Arrancó sin puntaje, después pasó a tener 10 puntos, después pasó a tener 20, ahora tiene 35 puntos. Es decir, en la provincia de Misiones, en la entrevista personal, tiene el 15% del puntaje total que puede tener un postulante. Esto también, es decir, esto puede tener dos miradas, de acuerdo a lo que recién habíamos hablado de la legitimación o no, o lo que se valora. Los que están en contra de las entrevistas personales puntuadas dicen no, eso es arbitrariedad, eso es muy subjetivo, el puntaje lo deciden los consejeros, no dan muchas explicaciones, encorseta al Consejo de la Magistratura a tener mucho más puntaje técnico. Y para los que están a favor de la entrevista personal, justamente lo mismo les sirve para defender lo otro. Es decir, no podemos quedar encorsetados al puntaje técnico solamente, ¿sí? Ya vienen en el Consejo, les cuento, en el Consejo de Misiones además, la evaluación personal está al final del procedimiento, o sea, pasa al técnico, que es el grueso del puntaje, que encima tiene un mínimo, o sea que no todo el mundo pasa, se analiza antecedentes y en entrevista. ¿Y qué está pasando actualmente? Está pasando que muchas veces nos encontramos en la entrevista con muy pocos postulantes que han pasado el técnico y que ya han sido prácticamente definidos por una comisión técnica que además en el caso de Misiones es una comisión técnica externa. O sea, son profesores de universidades nacionales, de facultades de Derecho de universidades nacionales que como no hay en Misiones, usamos profesores de todos lados, de la Universidad Nacional del Nordeste, del Litoral, de Buenos Aires, etc. Entonces tenemos ese problema, nosotros tenemos este problema de que tenemos pocos postulantes y con lo que tenemos, tenemos que tratar de lograr esto que se venía hablando hoy, inclusive que hacía referencia al doctor Santiago, esto del hombre bueno, y después como primera cualidad y después la pericial o lo que sabe de derecho, que es lo después. El Consejo además para la entrevista personal ha ido también evolucionando y ha avanzado en la investigación del postulante. Si nosotros pedimos hacer un pedido de informes en todas las mesas de entrada única y en todos los registros que hay de los postulantes, así como también tenemos habilitado un sistema de objeciones ciudadanas y de denuncias anónimas. ¿Sí? Entonces se hace todo un raconto de todo eso si salta algo, y eso también forma parte de la evaluación de antecedentes, como una especie de lugar para que haga el descargo de lo que fuere. Allí se han encontrado numerosas causas y además le pedimos a los postulantes que hagan una declaración jurada de todas aquellas causas en las cuales ellos han sido demandados o se encuentren denunciados o mencionados. Entonces hace todo el postulante hace toda una declaración jurada para que también podamos tener de parte de él el aspecto colaborativo. Y así, por ejemplo, hemos tenido concursos que se han declarado desiertos porque de los 3 postulantes que teníamos, 2 habían mentido en la declaración jurada. Siempre se alega el olvido, pero eran poco importantes la causa. Difícil olvidar cuando tenés que pasar alimento, ¿no? Pero hace un rato marqué la pandemia y se lo dije ¿por qué? Porque fue un punto de cambio y esto lo trabajamos también con el foro. Los consejeros asumieron el compromiso de mejorar en el rol de consejeros, porque esto hay que aceptarlo. O sea, tendrán todos ustedes, los consejeros, toda una experiencia vastísima en el campo judicial, pero el rol de consejero es otra cosa. Si hay que seleccionar magistrados y funcionarios más allá de la terrible experiencia que tenga cada consejero o de lo que sepa cada consejero de derecho, no estamos ahí para medir al consejero, sino estamos para medir al postulante. Entonces tenemos que aprender a decodificar el mensaje del postulante. ¿Qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está contando y qué porcentaje de todo eso no es lo que nosotros queremos decir, que escuchar? Que ya lo tienen previsto. El postulante se prepara para la entrevista personal, o la gran mayoría por lo menos. Entonces hay que partir del primer paso y aceptar que ser consejero es otra función. Y que ser consejero en el ámbito de la entrevista personal aún requiere otra experiencia, otras habilidades que no se tiene por ser un excelente ministro o un excelente juez o diputado. ¿Sí? Bueno, eso es importante, eso apareció a través de la intervención justamente de nuestra presidenta, la doctora Benchaluti, que fue la que promovió eso desde la necesidad de mejorar eso. Se decidió buscar ayuda, buscar apoyo, comenzamos un sistema de entrenamiento, ¿sí? Una especie de profesionalización del rol, ¿lo dije bien? Porque después no se puede copiar. Y la incorporación de herramientas más eficaces en materia de comunicación y más efectivas, ¿sí? Para poder transmitirle al postulante que él los entienda y que nosotros podamos sacar de él la información que requerimos.
Este programa permanente que tiene el Consejo de Entrenamiento de los Consejeros tiene 3 etapas, que una tiene que ver con una primera etapa de diseño de la formación, que es exclusivamente para los formadores y los consejeros, que tiene que ver con aprender a escuchar activamente, observación atenta. No usamos el celular durante la entrevista personal, no se usa el celular, se lo pedimos expresamente. Somos muy respetuosos del tiempo propio y del postulante, ¿sí? Empezamos en punto de las reuniones y todas las entrevistas tienen más o menos la misma duración y se valora se valora internamente en el Consejo esa cuestión. Lo mismo que las preguntas que se van a hacer. La formulación de preguntas tiene que ser preguntas estratégicas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos saber del postulante? Y por lo tanto, a priori ya sabemos, los postulantes están afuera, ellos no hablan entre ellos, así que no hay problema de filtración ni nada por el estilo para ese cargo específicamente. Aprender a hacer preguntas abiertas, no cerradas, no inducir la respuesta. Eso también nos llevó tiempo. Nos llevó tiempo también hacer lo que ellos denominan, los comunicadores que nos entrenan, el rapport, esta idea de, bueno, nos sentamos más o menos de la misma manera que se siente la persona que va a rendir, lo aprendemos a leer, a decodificar, si tiene los brazos de determinada manera, si contesta algunas preguntas haciendo contacto visual o no. Digamos, ese asesoramiento tenemos y lo vamos tratando de mejorar. Este es un camino de mejora continua, ¿sí? Herramientas de programación neurolingüística, eso también, que tiene que ver con esto, con la detección de sesgos, ¿sí? Cuando le preguntábamos a un postulante, estos son hechos basados en casos reales, pero no vamos a dar ningún nombre, ¿no? Un postulante le hacíamos unas preguntas sobre una causa que tenía y veíamos que tenía un tema de violencia de género. Y él daba una respuesta muy, digamos, protocolar, un poco vacía, ¿viste? Dijimos, bueno, se defendió dentro de lo razonable, pero parecía que algo no quería decir. En su momento dijimos, bueno, pero mire, fulano, además de esta denuncia de su exmujer, tiene una denuncia de su hija. Y entonces no aguantó más, porque eso es otra cosa que pasa en las entrevistas personales, en un momento dado salta. Dice, bueno, pero así la vaca, imagínate la ternera. Entonces quedamos todos, ¿viste? Cuando decimos, no se puede creer, ¿sabes? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué hacemos ahí? Porque eso también se aprende, y eso también tenemos que aprender, sobre todo en los foros chicos como los nuestros, cómo expresar esto en un voto negativo de la entrevista, porque hay que fundar la entrevista. Entonces lo ponemos, ¿sí? Le damos la fórmula que aprendemos con otros entrenamientos que tienen que ver con la gente que nos enseña a argumentar. Es decir, ¿qué quiero decir? No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, vamos bien. Me quedan 4 minutos. Bueno, estamos bien entonces. Lo que quiero decir es, hay cosas que el consejero ya sabe del postulante, porque en muchos lugares ya nos conocemos entre nosotros, tratamos de ser buenos entre nosotros, pero nos conocemos. Sabemos que fulano tiene determinado perfil, más o menos. Entonces, tratar de que en la entrevista salte ese perfil para poder mostrárselo a todos y hasta para que a él mismo le sirva, como decir, bueno, la macana que le mandé. A esa persona vino, preguntó y le dije, pero ¿escuchaste lo que dijiste? O sea, te fuiste. Hace poquito pasó lo mismo con otro postulante que también tenía una idea parecida, que piden explicaciones después. Está la explicación formal, que es la devolución de la entrevista personal, y la explicación más completa, pero elegante, pero no grabada, que la doy yo en el despacho y digo, mirá, pero te fuiste al pasto. Y pasa esto, y bueno, aprende. Bueno, en definitiva, en estos tiempos actuales los postulantes están viniendo mucho mejor preparados. Estos chistes son estas cosas son más del pasado. Hoy los postulantes contestan mejor, ya vienen ellos coacheados, saben más o menos para dónde tienen que ir, para dónde tienen que escapar, y el consejo entonces tiene que estar mejor preparado que el postulante. Entonces, por eso, el sistema tiene además la otra etapa, que es la fase de verificación de criterios o de unificación de criterios, donde es lo que hacíamos referencia de qué es lo que queremos sacarle a cada uno, y después tenemos un sistema de implementación y monitoreo, que es decir, bueno, a ver cómo vamos yendo, que es un poco lo que se habló aquí también, la idea de que todo se puede medir, al menos internamente, para saber cómo nos va, cómo nos está yendo con los resultados. Nosotros en la provincia estamos bastante contentos por cómo venimos, ¿sí? Creemos que esto es un proceso que se puede ir mejorando. El tema de que sea cada 2 años el consejero un poco
obstaculiza digamos, todo lo que fuimos aprendiendo con un consejero, pues hay que volver a empezar el entrenamiento con ese consejero nuevo. Y lo que somos secretarios sabemos que también lo tenemos que hacer nosotros, o sea que ya va hasta la cuarta más o menos vez que vuelvo en el mismo entrenamiento, porque los secretarios tenemos que estar. Entonces, básicamente esto, es decir, contarles que creemos que por ahora vamos bien, que hay mucho por mejorar, proponemos, todavía nosotros lo estamos haciendo en forma no tan metódica, en los espacios que nos quedan en los tiempos que nos permiten algunos a la misma agenda, pero nos gustaría mucho poder involucrar a los expertos en comunicación, en psicología o en recursos humanos ya de forma permanente, ¿sí? Para que nos puedan asistir en las entrevistas personales, porque son datos que sí, obviamente no van a ser vinculantes para el consejero, porque hay muchísimas otras habilidades que hay que monitorear. También tenemos la estadística, todo lo que tiene que ver con eso que habíamos hablado hoy con el doctor Santiago, con esto de conocer el derecho, ¿sí? El iure peritus, pero creo el foco nuestro está puesto en el homo bonus, ¿sí? En la buena gente, en la persona que tenga esas cualidades morales y que nos sirva desde el punto de vista de eso, porque en las provincias chicas eso se nota aún mucho más, ¿sí? Como sea, creo que los consejeros tienen que asumir humildemente que deben formarse. Nadie duda de la excelencia en la tarea cotidiana de ser magistrado, de ser diputado, de ser abogado o del superior tribunal, de lo que fuere, pero ser consejero es otra cosa y requiere otras habilidades. Así que creo que hay que asumir un poco este rol, profesionalizarlo más y de esa manera perfeccionar también nuestro sistema de selección. Muchas gracias. Hola. Bueno, lo que yo voy a tratar de explicar se produce en mi provincia de Corrientes. Es un tema que con el doctor Chavín, por ejemplo, hemos conversado muchísimo y creemos y estamos convencidos de que este sistema hay que mejorarlo permanentemente e incorporar a un montón de profesionales que nos permitan visualizar el pasado, el presente, el postulante, para ver si podemos desentrañar el futuro. El sistema viejo, y esto hay que ponerlo en negrita y subrayado y no dejarlo en un olvido, que sigue funcionando en Norteamérica perfectamente, es porque ellos estaban convencidos en la búsqueda de una persona, de una mujer o de un hombre que sea correctamente institucional. Nosotros buscábamos a una mujer, un hombre que sea flexible a nuestro partidismo, a nuestra opinión, a nuestra idea de cómo manejar el país. De ahí viene el fracaso. Razón por la cual tenemos que empeñarnos de que este sistema, a través de algún concepto técnico, mixto, político, siga mejorando. El proceso de selección de personal para el Poder Judicial, especialmente para los roles de alta responsabilidad, ha sido tradicionalmente un ejercicio que combina la evaluación técnica con una profunda intuición, creo que es lo que estaba pidiendo acá el amigo, sobre la calidad humana y profesional de los candidatos. ¿Debes o no debes? La experiencia acumulada en la gestión de equipos como la descrita y la conformación en corriente de lo que nosotros llamamos oficina judicial para el fuero penal nos proporcionan un conocimiento empírico invaluable. Las observaciones sobre este tipo de aspirantes son los más adecuados para los cargos, o que señales de alerta indican un posible desajuste, constituyendo un punto de partida de este análisis que los invito a explorar. Les voy a contar una metodología que no solo valide y formalice la intuición previa, sino que también la potencie, ofreciendo herramientas concretas para la identificación de los perfiles verdaderamente idóneos para nuestro Poder Judicial.
Con la implementación de nuestro Código Procesal Penal en la provincia, bajo el modelo acusatorio adversarial, que creo que es el último, por eso es más moderno, se introdujeron cambios radicales en la arquitectura judicial, destacándose, por supuesto, que la investigación quedaba en manos del fiscal y la creación de una oficina judicial, que era un órgano extra jurisdiccional y que teníamos que darle una orientación de superintendencia con gestión de agendas y citaciones, es decir, agenda de mi juez, agenda de mi fiscal, que eran los protagonistas, o las vedettes, antes con el sistema anterior. Notificación y comunicación a las partes, por supuesto, custodia de pruebas y registros, resoluciones y trámites administrativos. Es decir, nosotros buscábamos el cambio del chip y lo logramos. No solamente con los administrativos y las ordenanzas, sino también con los jueces. Si bien nosotros lo evaluamos, no para designarlo o destituirlo, sino para hacerle algunas recomendaciones para un mejor desempeño de los nuevos roles. Entonces, desde el código ya teníamos una línea clara de los roles. Los jueces como decisores y garantes del derecho y fiscales como investigadores y acusadores. El que me conoce siempre va a escuchar decir que a mí me pagan para decidir. A los jueces le pagamos para que decidan. Por lo tanto, en el perfil es muy importante tener esta consideración. En el ámbito del Poder Judicial, la definición de roles y perfiles profesionales es esencial para garantizar el buen funcionamiento institucional. No se trata solo de cubrir vacantes, sino de seleccionar a personas que representen con dignidad, responsabilidad y compromiso los valores de la justicia. Esta es una aspiración mía, pero ya hay muchas selecciones que cumplen con este perfil señalado. Y en esa búsqueda es cuando pensamos que el perfil deseado son personas que reúnan indicadores claros. Por ejemplo, responsabilidad, tolerancia, adaptación, cooperación, solidaridad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque teníamos un juez antes que él era la unidad central y ahora tiene que cooperar con los otros. Tiene que flexibilizar su actitud con su agenda, por ejemplo, con los otros actores del proceso. Y estos indicadores deben orientarse y confluir hacia un objetivo común: trabajo en equipo, agilidad, eficiencia, transparencia, transformación y cambio. Estos elementos, si nosotros podemos lograr que se cristalicen en nuestro Poder Judicial, todas esas posiciones negativas de la morosidad se pueden ir aventando. No es un trabajo sencillo. Si nos planteamos las entrevistas o coloquios que son realmente entrevistas laborales, por lo menos esa es mi óptica. Yo no vengo a ver cuál es el abanico que salió bien deletreando el Código Penal, sino qué tipo de mujer y hombre viene a querer ser juez, fiscal, defensor o asesor. Por eso, a la persona en sus dimensiones hay que preguntarle los datos personales y analizando cómo impactan en el ejercicio del cargo, si tiene familia o no. Yo le preguntaría, porque no es lo mismo aceptar un cargo a 400 kilómetros cuando mi esposa y mis hijos quedan en la capital. O si tengo hijos de 17 años que próximamente van a ir a la universidad. ¿Cuál va a ser mi conducta? Por eso, más adelante voy a pedir cuál es la proyección de este candidato dentro de 10 años. Su experiencia laboral, muy importante, aportes, responsabilidades asumidas y trayectoria. Es decir, ¿qué desempeño tuvo? La formación académica, bienvenida sea. Conocimientos abstractos y específicos que aseguren idoneidad. Genial, para eso está el examen. No como una acumulación de títulos. Hay gente que viene como abogado, procurador, escribano, contador, profesor de
¿Qué te vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A médico? Habilidades técnicas y blandas, creo que hoy hablaron de ese tema. Comunicación, empatía, proactividad, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, aportes que hizo él en otras actividades, logros concretos, resultados medibles y verificables, ejemplos, objetivos y aspiraciones, visión de futuro. ¿Dónde se proyecta esa persona dentro de 10 años? ¿Quiere ser juez? Macanudo. Hay que preguntarle, ¿quiere este cargo de ministro de Superior Tribunal? ¿Por qué no? Hay que preguntarle. Valores y principios, compatibilidad con la filosofía institucional y su aporte al fortalecimiento del Poder Judicial, por supuesto. Él tiene que saber definir algunos principios de equidad, por ejemplo. Síntesis personal, quién es, qué hizo, qué sabe y qué desea alcanzar dentro de la institución. Esto hay que ponerlo en el examen final o en el concepto final. Y desde esa perspectiva, al momento de indagar sobre la persona, debemos comprender que no existe un único perfil. Las exigencias varían según el puesto y el contexto para el cargo que se está concursando. No es lo mismo el perfil de un juez que de un fiscal. Yo tengo en Corrientes personas que se presentaban como defensor, asesor, fiscal, juez, cualquier colectivo le vino bien. Ahí, si yo estoy en ese cargo, este es el puntaje que le doy. Y me puede recitar perfectamente todos los códigos que esto va a ser mi puntaje. Le garantizo, porque el que sabe, el que me conoce sabe muy bien lo que hago. Tampoco es igual el perfil de un juez de una gran ciudad que el de un juez en una localidad pequeña y alejada. Siempre pongo un ejemplo. Quiero ser juez en Verón de Astrada. ¿Conocés Verón de Astrada? Hay una siesta que empieza a las 2 y termina a las 6 de la tarde en ese lugar. Impresionante. ¿Qué harías vos? Le pregunté a uno que estaba haciendo su segundo doctorado. Por supuesto, yo voté en contra. Cada caso exige matices distintos en cuanto a la formación, experiencia y, por supuesto, su relación con la comunidad. ¿No tiene que conocer la comunidad? ¿Cuántos barrios hay? Por lo menos números objetivos. ¿Qué producción hace? Me llevan ustedes a una ciudad, por ejemplo, del interior del Chaco y yo capaz que muero. Pero no sé, no conozco. No debemos caer en el error de los perfiles equivocados o bien de los aspirantes aspiracionales, como yo le llamo, que solo se presentan por el yo o el juez, fiscal, defensor. Casos que sobran podemos citar de aspirantes que, aunque se presentaran, no son adecuados para la función a quien se lo llamó. ¿Quiénes muestran incoherencia entre sus aspiraciones y sus condiciones reales? Los que se postulan a múltiples cargos de manera indiscriminada, sin claridad en su vocación, aquellos que solo buscan reconocimiento, lista de méritos o visibilidad, solo quieren tener protagonismo. A veces, por ejemplo, muchos catedráticos que realmente están allá escuchando y mirando, utilizan como plataforma de lanzamiento al Poder Judicial. Personas no formadas o con discursos vacíos, incapaces de explicar logros concretos. Postulantes que prometen adhesión absoluta a la institución sin haber demostrado compromiso real. Desígneme, doctor. Le juro por Dios que voy a trabajar mañana y tarde. Bueno, yo en el Poder Judicial de Corrientes no conozco a nadie que trabaje sábado y domingo. Esto es sencillo. Y fui juez de instrucción 2 veces. Y con el antiguo código, donde el juez de instrucción en sus 15 días me dijo una vez un viejo juez, la jerarquía social en estos 15 días de un juez de instrucción está Dios y juez de instrucción. No se equivocó. Pero ese viejo juez de instrucción ha cambiado, que es el que le está hablando. El coloquio es una entrevista laboral especializada. Así que los señores consejeros tienen que buscar ayuda científica. La doctora Sierra, por ejemplo, en Corrientes,
hizo cuanto curso había en el mundo para entender lo que se estaba haciendo en esa entrevista. Les pido por favor a todos los consejeros que busquen apoyo de psicólogos, pedagogos, técnicos de cualquier naturaleza. A veces alguien me enseñó, por ejemplo, ser docente y no fui a ninguna escuela, pero estaba casado con ella, con una docente, entonces tuve que aprender, o si no, ni cabe. El entrevistado debe cumplir con sus expectativas y el entrevistador conocer perfectamente el perfil definido que se pretende para ese puesto que está en concurso. Es evidente que nosotros hoy le estamos llamando palabras estandarizaciones procesales. Nos enfrentó a un desafío de desarrollar el procedimiento y avanzar en los cambios y pasar del procedimiento formalista a la de gestión. Cuidado de que hoy, con todas las creaciones de las oficinas judiciales, el derecho procesal, lo escuché en Tucumán el otro día, está casi parecido. Hoy aparece el derecho de gestión. La experiencia práctica de la oficina judicial, por ejemplo en Corrientes, demuestra que el proceso debe ser metódico, riguroso, claro y planificado. Y así obtenemos algunos éxitos. Uno solo. El fuero penal en Corrientes se manejaba con 497 personas, equivocadas, con todos los problemas que ustedes quieran. Hoy lo seguimos manejando al fuero con 465, es decir, con menos personas, y lo estamos haciendo con total dignidad. Por supuesto que diseñamos un sistema de puntaje, y ese sistema de puntaje nos permitía hablar de los primeros. Eso tenía que tener una reserva importantísima para el logro de las entrevistas. No puede filtrarse las opiniones del consejo o de los integrantes del consejo. Es evidente también que a todos los ingresantes hay que capacitarlos. Voy a poner un solo ejemplo. En Chile hay una escuela judicial. ¿Dónde se enseña a ser juez? Acá en la Argentina. ¿Dónde? Así que tiene que haber también una evaluación. Hoy hablábamos de que necesitábamos una evaluación de los jueces. También tenemos que no venir a jurar mañana y tomar el cargo y empezar ya mañana. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que es una posición equivocada. Tendremos que hacer un tiempo cumplido. Tenemos que hacer una inducción para los señores jueces, también para los fiscales y defensores, a efectos de que se puedan integrar lo más rápidamente posible. Miren todas las hojas que dejé de leer gracias a usted. En la entrevista no basta con indagar sobre conocimientos generales o contenido abstracto. Lo fundamental es preguntar cómo aplica o va a aplicar el candidato esos conocimientos a situaciones concretas o ideales. La clave está en evaluar la capacidad de trasladar la teoría a la práctica por parte de los consejeros. Cerrando, la verdadera clave es descubrir si la persona tiene la capacidad y la vocación necesaria para sostener con integridad el peso de la función. Porque un rol en el Poder Judicial de Corrientes, por lo menos eso es lo que yo quiero, no es simplemente un cargo, es una responsabilidad ética, institucional y social que exige compromiso real, formación sólida y convicción. Si logramos esto, señores, señoras, vamos a contribuir a un mejoramiento y a una verdadera paz social, como hoy alguien reflexionó, que también reflexionó sobre palabras concretas del Santo Padre. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, gracias por respetar el tiempo. 32 me faltó. Vamos a escuchar ahora, para cerrar el panel, y luego vamos a ir a preguntas, a Víctor Emilio del Río, que es el presidente del Consejo de la Magistratura y Pronunciamiento del Estado. Bueno, la verdad que sin habernos puesto de acuerdo, algunas cosas quizás vamos a tratar de coincidir. Yo había pensado 2 o 3 cosas, bueno, casi la mayoría, para iniciar antes de hablar de los criterios de evaluación, de lo que propongo, y no vengo a proponer ninguna solución, absolutamente ninguna, solamente abrir algunos paréntesis o algún análisis de reflexión de lo que son los sistemas procesales en Argentina, y nosotros que somos aquí como representantes, ya no, yo no estoy como profesor de procesal, no estoy como juez, en este caso estoy como integrante de un consejo de la magistratura, ver cuáles son los tantos nuevos que podemos discutir para hacer aplicables las designaciones apropiadas a personas idóneas. Estas 2 idoneidades que, gracias a Santiago para habernos dado el margen, pista de arranque, que son las idoneidades técnicas y, por suerte, que lo dijiste, la idoneidad gerencial. Y por eso me alegro que mi amigo Panzeri y nos hayan anticipado, mi amigo misionero, nos hayan anticipado algunas discusiones que tienen que ver con los nuevos modelos, finalmente, de decisiones que toman los jueces y cómo nosotros podemos evaluar cuáles son las condiciones de esa actitud. Yo te voy a pedir que me ponga acá la computadora, si no, no voy a ver las pantallas que voy pasando. Y no puedo escapar del tema, lo tenía escrito aquí, no voy a hablar de ahí, sino que me parece que en esta pluralidad, diversidad de conformaciones de los consejos de la magistratura y en estas discusiones que se dieron hoy aquí en este ámbito, estamos discutiendo precisamente, no me refiero a la independencia, quiero quedarme en el pluralismo. ¿Cuán pluralistas son de integración de nuestro Consejo de la Magistratura? ¿Y cuál es el equilibrio? Esto vuelvo al análisis inicial. ¿Cuál es el equilibrio que tenemos en esa composición para alcanzar los valores de encontrar la idoneidad de los mejores jueces en estos 2 factores que voy a dar? Y estas tensiones interesantísimas que vimos aquí son las tensiones propias de los consejos de la magistratura, que son legítimas. Y si nos enfrentamos a la legitimidad de nuestras discusiones, como la dimos hoy, hace precisamente al crecimiento de estas instituciones dentro del valor de la democracia y del poder de la democracia. Porque creo que hoy tuvieron bastante bien planteadas las tensiones de los estamentos que representamos, a quienes representamos con la vehemencia que defendimos la postura de la judicatura, y a quienes representaban los intereses de la ciudadanía, representaban los partidos políticos en los consejos de la magistratura. Y esa tensión la tenemos cada vez que hacemos una elección. Cada vez que discutimos la admisibilidad o rechazo a una denuncia, cada vez que nos ponemos de acuerdo o conseguimos mayorías o minorías para resolver en uno u otro sentido. Y la verdad que este debate lo único que nos debe asegurar que jamás perdamos el pluralismo. Que ese pluralismo lo único que asegure y permita es que ningún sector quede excluido. Y que ese equilibrio que dan los consejos de la magistratura no se convierta en un equilibrio formal, institucional, que finalmente algún grupo poderoso del momento domina a otro para que esas voces se calmen. Pero también refiero al pluralismo que tenemos que buscar, en el consenso que estamos buscando, en estos tecnicismos que estamos buscando, para ver cómo formamos la conformación de los poderes judiciales. ¿Somos plurales en la mirada que tenemos los poderes judiciales? ¿O el parámetro de los jueces que van a integrar el poder judicial deben ser los que nosotros hemos definido como tales? ¿Las miradas son únicas en el poder judicial? ¿Deben responder a un solo patrón? ¿O por qué no tener miradas diferenciadas? Digo que todo esto nos condiciona finalmente luego los requerimientos que nosotros podemos postular o pretender hacer, a ver cuáles son las condiciones técnicas que vamos a pedir. Porque si definimos cuestiones técnicas, no hace falta, no está en la pantalla atrás, bueno, como yo le hice apagar, no, déjalo, sí, si quieren, no sé lo que quieren.
Están hermosas las filminas, ustedes no la van a ver. Las hicimos acá, salieron espectaculares. No, están buenas. ¿Quieren que les muestre? No, una imagen de inteligencia artificial espectacular. Te felicito. Están buenas, gracias. Lo que se pierde. El tema en realidad, ¿qué estamos buscando como juez? Y claramente que durante hoy, la realidad, yo no le hablo de la realidad del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco. Nosotros hasta hoy estamos buscando 2 jueces técnicos. La idea era confundirlos. Estamos buscando jueces técnicos. El mejor experto en derecho. Parecería que hoy esa idea, sinceramente, está puesta en crisis. Y hoy aparece una nueva visión, la del administrador o encargado de la oficina judicial. Y aquí también se dijo del comunicador o director de audiencia. Y aquí sí que me voy a meter. La transformación de los sistemas judiciales en Argentina ha sido fundamental. Y miremos qué es lo que pedimos hoy finalmente cuando miramos nuestra sentencia. Yo sé que hago una crítica muy solapada, lo que están mirando. Hay una serie de emisiones de nuestros fallos donde el 80% de lo que nosotros decimos en nuestra sentencia nadie la lee. Y eso todos somos conscientes. Nadie lee nuestra sentencia. Están cargadas de ritualismo, de compilación de datos, de afirmación de actas, porque tenemos sobre todo nosotros la forma inquisitiva de redactar nuestros fallos, que era a través del dictado de una sentencia. No estoy diciendo nada nuevo, que ese resumen de actas, ese resumen de un expediente, no son más que un atraso en el cambio de paradigma cultural que están haciendo los sistemas en Argentina, pero anecdóticamente o confusamente, lo que estamos exigiendo es la segunda vez que veo repetido el Consejo de la Magistratura en nuestra mesa de examinadora, la misma discusión de siempre, la discusión académica. ¿Cuánto más académica penal que discutir qué diferencia hay en un caso que se lo da entre un homicidio crimen y causa y un homicidio en ocasión de robo a los penalistas? Hermosa discusión técnica. ¿Qué tiene que ver finalmente cómo va a saberse después finalmente esta discusión tan académica o cómo va a resolver realmente los conflictos cotidianos que poco tienen de tanta altura jurídica? ¿Y cuántas veces hablamos del principio de regresión? ¿Cuántas veces hablamos del principio de confianza? Nunca lo hacemos en la sentencia y pedimos en las exigencias técnicas jurídicas que hacemos en los exámenes esa cuestión. Estamos ante un profundo cambio de paradigma de los sistemas y nosotros exigimos todavía exámenes técnicos que poco tienen que ver con lo que va a afrontar. Y encima anunciamos a toda la Argentina que estamos en un proceso de transformación en el sistema de oralidad, cuando sabemos que la oralidad en Argentina todavía es falsa. Hay una réplica verbalizada de expedientes. Está tan enquistada en nuestra formación inquisitiva, en nuestra costumbre de los usos, esa formación que tiene que ver con que miramos el mismo expediente como lo encontraríamos hoy en Sevilla en el Consejo de Indias, aún aunque lo repliquemos hoy en una forma moderna, virtual o informática. Y entonces los procesos más grandes que para nosotros poder preguntar debemos romper nosotros también la visión, cada uno de los consejeros, sobre todo los que somos operadores jurídicos, romper. ¿Vieron que eran lindas sus minas? Estaban buenas. La cultura del trámite o finalmente la cultura del litigio. Este es el cambio paradigmático que está dando el sistema argentino, la lucha. Y la lucha es mucho más profunda de lo que dejamos ver y que queremos reconocer. También examen que tiene que ver con una mirada distinta de cuál es el análisis que estamos haciendo. Miren, estuve hablando hace unos días con Alberto Binder, me decía, la verdad que esta exigencia de exámenes técnicos que le exigen cotidianamente a tantos operadores, están casi todos los meses rindiendo algo, por lo que están en carrera, están todo el día rindiendo, no sé cuándo trabajan, creo que no trabajan, porque están todo el día rindiendo. ¿Por qué hacer estos exámenes así como lo hacemos una vez? Estos exámenes están mal tomados. Digo, porque cuando la presidenta de la Cámara de Diputados nos ha propuesto hacer una reforma, pensámosla entre todos, ya que estamos todos unidos aquí, ¿cómo no pensar en más tiempo de exámenes?
Una parte, sin duda, el examen técnico, imprescindible. Quienes tenemos capacitación técnica jurídica sabemos que es imprescindible. Pero después ver cómo hacemos esa sentencia, cuál es el nivel de coherencia argumentativa, cómo son los análisis de los casos, cómo analizamos fácticamente. Un poco me encantó lo que estuviste contando, porque en realidad tiene que ver cómo las circunstancias humanas se explayan finalmente en exposición de motivos, las razones que damos. Finalmente, lo que sabemos es dicho, cómo somos de práctico para aplicarlo. Que no tiene nada que ver con la discusión de técnica jurídica. ¿Cómo resolvemos los problemas que nos pueden pasar? Bueno, cualquiera que después sabe. Todo lo que pedimos parece que no sirve ni un libro, porque nada se aplica a ese caso particular que tenemos que resolver. Y más, cuando crujen y se empujan entre sí las garantías constitucionales, ¿cómo las priorizamos una sobre otra? Por eso, todo esto que pedimos, ética profesional, toda esta regla de valores del homo bonis, de la persona, de los valores humanos, de las condiciones humanas, se nos exigen otras muchas más. Conocimiento de derechos humanos, perspectiva de género, bueno, haría una escala muy larga. Pero aparte de los conocimientos, hoy necesitamos saber prácticas. Y son estas nuevas prácticas las que el sistema judicial se resiste a exigírselas. Esto que nos dijo, ser capaces de ser observador, que nos digan, esto nos está faltando. Esta capacidad de que todos los operadores, sí, seguramente la mayor jerarquía tiene mayor nivel de liderazgo, pero hoy hay una respuesta de ser una organización eficiente. Hoy se nos puede exigir esta eficiencia y eficacia. Y la verdad que todavía nosotros seguimos respondiendo al mismo modelo tradicional de justicia del medioevo. La estructura piramidal no la podemos cambiar. Y cada vez que la queremos cambiar hay unas reacciones, y a veces no de la cabeza de los poderes, de la cabeza de los poderes judiciales, de la estructura, que cada vez que uno quiere tocar esta estructura tradicional, sale el corporativismo a dar una respuesta al no tocarlo. Y miren, es tan determinante el cambio de las formas estructurales, los sistemas de organizaciones de justicia, como las reformas procesales. Hoy las discusiones del poder, las verdaderas discusiones del poder, de cómo se administra un poder judicial en características de valor de democracia y de accesibilidad de la democracia, están en las organizaciones internas. Esto es lo que podemos empezar a preguntar a los operadores de justicia. ¿Cuál amplitud tienen para hacer los cambios de 400 años de formación académica que tenemos que derrumbar? Por eso, no importa las provincias que tengan o no oficinas judiciales, esta figura no es administrador tribunal o oficinas judiciales. Obviamente que estoy a favor de las oficinas judiciales, pero todas estas cuestiones que están aquí reseñadas en estas imágenes, todo esto hoy un operador judicial, juez, fiscal, defensor, deben poder cumplirlas. Esta es la idoneidad técnica completa que estamos necesitando hoy realizar. Finalmente discutiremos cuáles son las relaciones internas que tiene este administrador con el juez. Finalmente estoy convencido, esto que digo, que los jueces son la última instancia responsable de la administración del tribunal. Pero esta colaboración es indispensable. Y bueno, estos son algunos de los modelos que existen en el mundo. No estoy diciendo nada que en algunos países ya lo están experimentando. Hoy los exámenes ya no son solamente técnicos. A los jueces se les pone en condición de resolver el caso, de poder establecer sus conocimientos tecnológicos, ya lo miré, no me estoy haciendo el tonto, y saber que los cambios tecnológicos nosotros vamos siempre por detrás. No voy a meterme ahí porque algunas cosas, no tampoco esto. Sí, decir que evidentemente lo que nosotros debemos hacerlo, nosotros, los consejeros, con la diversidad de lo que somos, es darnos cuenta que la cultura del trámite ha aprisionado al sistema judicial. Y que entonces toda esta capacitación y esto que nos decía, creo que debemos darnos cuenta que también le podemos exigir en alguna forma de evaluación de ver si son capaces de responder a estos nuevos requerimientos. De ser jueces donde su principal rol natural es en la sala de audiencia oral. Ese es el nuevo rol de Argentina. La resistencia durará unos años más, pero todos vamos a terminar resolviendo en Argentina, respondiendo a nuestra Constitución en la sala de audiencia. Ese es el lugar natural de los jueces. Y no preguntamos y no evaluamos desde la sala de audiencia. En Estados Unidos es lo normal que lo hagamos. Por suerte, pero ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, están los chicos de litigación oral.
los chicos, perdón. Son jueces. Hace años que nos venimos capacitando en la universidad para litigar oralmente. Hace años que nuestras universidades han aprendido que el cambio paradigmático del sistema de justicia está en la litigación. ¿Y qué nos pasa? Que nos ponemos todavía a examinar a los postulantes en donde tienen que estar, en la sala de juicio. Y obviamente, aquí traje algunos ejemplos, esto es exigible a todos, pero hay experiencias muy claras: Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, tienen distintos sistemas de control, de audiencias, de cómo oralizan, de cómo trabajan. Por eso, estos dos elementos centrales que yo quería señalar aquí: la capacidad de evaluarlos en gestión, en el manejo de recursos de problemas, en el manejo de recursos de casos, el manejo de recursos humanos, el manejo de conflictividades laborales, y obviamente también capacitarnos en el lugar que nos corresponde a los jueces y los operadores, también fiscales, defensores, a todos en la sala de audiencia donde vamos a demostrar nuestra competencia, y por lo tanto tenemos que buscar la forma de que esa idoneidad, también técnica y también gerencial, sea posible ser evaluada y es competencia de cada uno de nosotros, si las leyes todavía no están, que por lo menos lo exijamos en las audiencias, lo exijamos alguna forma de control para poder exigirlo a nuestros postulantes. Hoy no se es mejor juez solo sabiendo derechos, también se es buen juez, se da ser un buen juez que sabe administrar justicia. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿viste? Bueno, vamos a abrir a preguntas. ¿Quién quiere? Apaguen nomás la... Por lo menos lo distrajo. Ahí te lleva el micrófono. Tenés un minuto para... 30 segundos. Va para Misiones y para Corrientes. Más te vale que no me haga. Justamente, pero tiene que ver con lo nuestro. Si en el momento de seleccionar, ustedes tengo entendido que ambos seleccionan los consejos términos, ¿no es cierto? En ambos casos. Puede ser el gobernador que elige la terna. Si toman en cuenta los consejeros, no sé cómo son bien las integraciones, la cuestión esta de que esa terna que elevan, probablemente haya alguien con la preferencia política del gobernador. Si eso lo toman en cuenta como algo negativo, digamos, y valioso, para decir, vamos a tratar de ponerlo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque el Chaco, quien es seleccionado, es juez, es ministro, ministra, jueza, no pasa por otro filtro que el último del consejo. Ustedes tienen este filtro previo donde queda esa terna. Entonces, ¿qué valoraciones, si es que le dan, si es que lo toman en cuenta o no, a esta cuestión de que no están definiendo quién va a ser la magistrada o el magistrado, sino que lo que están haciendo es elevando una terna? Si eso tiene, porque no lo escuché a nadie hablar de eso, por eso pregunto. Bueno, arrancamos. Nosotros en Misiones no hacemos una valoración así como dijiste vos recién, de la pertenencia política o la que fue ni del gobernador ni del postulante. Lo que sí, y esto es algo que desde varias integraciones hasta acá vimos y que muchas veces ha resultado que el concurso ha sido declarado desierto, dice generalmente la presidenta del consejo, la doctora Ceruti, dice: hay que mandarle al gobernador una terna de tal característica que el gobernador pueda a ojo cerrado elegir cualquiera de los tres y que obtenga el mismo resultado. Sabemos que no es así en términos reales, concretos, pero tratamos de que se parezca lo más posible, no decirle: mirá, te mandamos una terna de 2,5 o 2 y este va para llenar. No. Si es así, el consejo muchas veces, y en este tiempo así, ha declarado desierto el concurso. Si no tiene 3 que el gobernador saque así y le dé lo mismo, no mandamos. Lo que sí es cierto con este último gobernador, el consejo también tiene que guardar el secreto de las valoraciones de los postulantes, lo tiene por ley, pero el gobernador tiene la potestad también de pedírsela al consejo, y el consejo, este gobernador pidió de manera genérica ya que todas las ternas que se le envíen con la totalidad de los antecedentes del concurso.
en sobre cerrado. En el despacho privado del gobernador se deja el sobre con la terna y la terna y el sobre con todas las valoraciones que haya hecho el Consejo respecto de esos 3 postulantes. Es decir, en ese sentido nosotros cumplimos el trámite porque aparte de una potestad que está legalmente establecida por el gobernador, así que creemos que alguna valoración hará del trabajo que hacemos nosotros también. El proceso de designación ya es ajeno a nosotros, así que nosotros no tenemos intervención en ese ámbito, pero en ningún caso hacemos valoraciones políticas. Puede pasar, como ha pasado, por ejemplo, que un intendente haya venido a pedir que determinado postulante no ingrese a la terna, porque tiene determinada serie de antecedentes negativos en el municipio. En el caso este que yo hago referencia, tenía varios conflictos sobre ocupación de terrenos. Entonces el intendente, que lo tenía marcado, presentó una denuncia que en nuestro sistema es anónimo. Él no quería que sea anónimo, quería que sea, y pidió una entrevista con el Consejo, que el Consejo lo cambió por la presentación nomás del intendente, y bueno, ahí sí creemos que pudo haber habido alguna cuestión que no estaban dadas. Por el principio de inocencia había cuestiones que estaban en trámite, digamos, pero bueno, era muy difícil proponer a ese postulante porque tenía mucha carga. Aparte, cuando viene un intendente, sabemos que atrás después viene la denuncia de los distintos organismos atrás de él y todo, bueno, entonces fue un lío. Pero por eso nunca nos metemos con la cuestión política, al menos no expresamente, digamos, nunca se evalúa esa postura. 2 cosas, una aclaración previa. Yo fui integrante del Consejo de la Magistratura muy en forma activa por el Colegio de Magistrados, porque nosotros, el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente del Superior Tribunal y yo nunca fui presidente, entonces no participo. Sí puedo decirte que siempre quisimos darle, por lo menos cuando hicimos la reforma y pensamos los correntinos en la reforma, de darle un concepto técnico. Por eso está el representante de los abogados, del Colegio Magistrado, como así también la representación del fiscal de Estado por parte del Poder Ejecutivo y técnicamente los abogados de las distintas circunscripciones, más el integrante del Superior Tribunal de la provincia. Primer tema. El segundo tema es que desde el año 2005, que yo participé en esos años, donde tuvimos un trabajo muy arduo porque teníamos casi más de la mitad de los cargos para llenar, siempre agregué por lo que acabo de decir, el perfil. Y el perfil es para mí el centro de toda la conversación dentro de un Consejo de la Magistratura. Perfil que, a mi manera de ver, no lo tiene el Consejo de la Magistratura de la provincia de Corrientes. Eso, a su vez, si hay alguna opinión política por parte del gobernador o cosas por el estilo, yo nunca la recibí y tendría que contestarte. Los actuales integrantes del Consejo de la Magistratura, yo no te puedo contestar eso. Nosotros siempre pensamos que tenemos que, o por lo menos cuando se ideó la reforma, que trabajamos muy arduamente y opinamos mucho, de que al señor gobernador había que darle, digamos, 3 platos para que él decida el menú más correcto institucionalmente para ese momento. No sé si me termino de explicar. Yo creo que la personalidad de los señores gobernadores y la personalidad, por supuesto, de los postulantes es central para el momento que se toque. No es lo mismo designar, por ejemplo, en el año 2005, 2006, 2007 que yo participé, que hoy en el 2025. Han pasado 25 años y ha sucedido, no sé si se acuerdan, que cayó el muro de Berlín. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado. Y ese cambio tiene que estar implementado permanentemente y revisado, como yo siempre digo en el Consejo de la Magistratura, cada 2 años como mínimo, para tener una eficacia.
Es evidente también que la historia del Corrientes es la siguiente. Todas las ternas fueron elegidas en su gran mayoría entre el primero, después del segundo, y algunos también que estaban en el orden en el tercer lugar. Esa es la historia. No tengo en este momento los números, pero la inmensa mayoría fueron los primeros, los designados. Ahí el gobernador envía al Senado, y sí, ahí en el Senado se puede hacer un montón de denuncias. La historia de Corrientes dice que nadie presenta denuncias. Sacando las 3 denuncias cuando fue el pliego del doctor Rey Vázquez, 3 denuncias, pero eran por cuestiones, bueno, él podrá explicar mejor. Yo tuve 5 denuncias, de las cuales 4 estaban dirigidas al gobernador. Entonces yo le dije, señor presidente del Senado, que venga el gobernador a contestar, yo no puedo contestar por él. Así que ustedes verán de que el régimen de denuncia es muy bajo. No obstante, voy a contar algo que nos duele, y le duele también a la nación argentina, creo. Y de allí mi propósito de focalizar qué querés hacer de tu vida. Había un señor que era policía. No sé por qué se sale de la policía y se mete de secretario de un fiscal. Y se lo designa como fiscal sustituto en el caso Loa. Podemos decir de que yo a los 5 días, si yo agarraba un revólver, iba y lo buscaba a ese señor porque no dejó de hacer pavadas. Pero se envió el pliego como defensor. Rápido, cuando explota el caso Loan, el gobernador retira el pliego. Tuvo una agilidad institucional, política, yo diría, el gobernador, porque, o si no, ya estaba en el Senado el pliego de este señor que ha cometido barbaridades en esa investigación como defensor. ¿Se dan cuenta por qué hice tanto hincapié cuando leí esto? Porque a ese señor le venía cualquier trolebús, una vía, más viejo todavía, subte diríamos. Pero bueno, no sé si te contesté, pero creo que una directa intervención de los últimos señores gobernadores, creo que nadie la sufrió. Por lo menos la prueba. Buenísimo, gracias. Última pregunta, así podemos ir al próximo panel. Mauro, gracias, Eduardo. Gracias, Laura. Para todos, sobre todo a partir de la palabra que usó Leonardo. Elegí uno, porque si no terminamos. Cualquiera, que tenga más agilidad para responder. Y cortito. Tiene que ver con el tema de valoración. ¿Cómo meditás la valoración? ¿Cómo expresás en un acto subjetivo como es el de la entrevista personal el tema de la valoración respecto al puntaje que vas a poner? Siendo que no sé cuántos miembros serán en cada uno de los consejos, se integra el voto con el voto total de los consejeros. ¿Qué valorás o cómo le pones el puntaje a la valoración? Y esa es una pregunta que tiene un correlato. En mi provincia actualmente el Senado está resolviendo por escrito poner que debemos expresar los motivos de la valoración en la entrevista personal. Algo que es subjetivo y que eventualmente, si es así, podría ser impugnada la entrevista personal. Bueno, yo les cuento el caso nuestro. Les pido por favor reserva que no salga del Mercosur. Nosotros nos asesoramos con una gente de la Universidad Nacional de Misiones que hace las valoraciones de los concursos docentes. Entonces nos explicaba que mientras menos adjetivos calificativos, mejor. Entonces cuando hay cosas que no puedes decir, recurrías a alguna frase como por ejemplo, cumple parcialmente con las pautas de valoración previstas en la ley y en la reglamentación vigente. Entonces ahí quedó claro que algo no cumplió. ¿Cuánto? No se sabe bien. Por la puntuación sí, porque vos tenés 35 y le pones 20 o 15 y de alguna manera le dejás
le pones algo lindo, como por ejemplo acredita experiencia o lo que fuere, y después le decís, pero no cumple, o cumple parcialmente con la... Y lo dejas un poco vacío en realidad de fundamentación. ¿Esa frase la pones por cada consejero que vota? No, en general, por cómo, a ver, nosotros tenemos un altísimo nivel de unanimidad. Como es todo muy, los exámenes son anónimos, los corrigen otra persona de afuera. Los orales se transmiten por YouTube, las entrevistas se hacen con el plenario y se discute a viva voz en el plenario. Lo que se trata de buscar es el mayor nivel de consenso para esa legitimidad que se hacía referencia hoy en la mañana. Hacemos una valoración única por postulantes, la firman todos los consejeros, se agrega al acta. Tratamos de que no haya, te vuelvo a repetir, la instrucción es, como soy el que hace el secretario que hacemos la instrucción es, mientras menos adjetivos calificativos mejor, porque genera más problemas con el postulante, que siente que no, pero me pusiste que no sé, lo que fuere, y eso genera conflictos. Entonces tratamos de ser lo más elegante posible, ¿sí? Sin darle muchos elementos, justamente para evitar que algún problema, porque como nos falta esa precisión que hacía, como faltan esas habilidades que hacíamos de referencia hoy, más concreta, que podría tener, no sé, alguien que maneje recursos humanos, lo que fuere, o que entienda el lenguaje no verbal, decir, mira, contesta de manera, de un tono de voz muy distinto al que pretende, con las cosas que tendría que decir. Como decía el doctor acá, hay una pregunta que nosotros usamos como meta pregunta, es decir, ¿usted conoce la distancia que hay entre su casa actual y el lugar donde usted quiere trabajar? Sí, te dicen, 43.5 kilómetros. Ya midió que no se va a ir a vivir ahí. Él ya midió el cálculo de dónde. Entonces ya viste, eso creemos nosotros que hizo eso. ¿Sí? Entonces, pero eso no lo puedes transmitir en una pregunta, en un dictamen. Eso es lo que tratamos de buscar, una salida protocolar, poniéndole, no sé, o se evalúa el domicilio del postulante, que también es una de las pautas que tenemos, pero tratamos de ser lo más diplomático posible. Pongo un ejemplo. ¿No? Pongo un ejemplo. Viste que hoy tuvimos un video donde una postulante no contestó. La opción A sería: fulanita no contestó la pregunta del consejero José, o la tercera pregunta. Yo creo que eso puede traer, digamos así, discusiones, porque a su vez ella podría retrucar de que vos hiciste mal la pregunta. ¿Ah? Y estamos en esta cuestión, y nosotros, yo recomiendo, y lo hemos hecho, como primera medida es buscar ayuda. Hoy yo lo dije, él habló de personas de recursos humanos, licenciados en relaciones laborales, o psicólogos o antropólogos que pueden contestar muy bien. Ojo con el antropólogo, yo creo que es una profesión que debe estar incorporada en nuestro Poder Judicial. Opinión mía. Y esa contestación, ¿cómo la vamos a...? No contestó algunas preguntas o fue insuficiente. Pero eso nos pusimos de acuerdo también los tres, porque si él consideró que fue suficiente, tengo un problema. Así que primero hay que ponernos de acuerdo, los tres, para ver cómo encaramos y le ponemos algo negativo a esa no contestación que hizo esa postulante. Particularmente en el Chaco, ustedes saben que el Consejo de la Magistratura, conformado por 7 miembros, 2 diputados con la minoría, un juez del superior, un juez del sorteo, un abogado del interior y uno de la capital de la provincia, y el ministro del gobierno. Tenemos diferenciados los exámenes. Tenemos para los jueces comunes, tenemos todos los jueces de primera y segunda instancia y justicia de paz, un examen y luego una evaluación, una entrevista con el Consejo Magistratura. Pero a diferencia de que lo tenemos con el ministro de la Corte. El ministro de la Corte, la ley, si me equivoco, 2082 prevé un concurso muy especial que está tarifado, mensurado en puntajes, todas las etapas. Una etapa académica con unos puntajes mínimos, dirigidos, un examen técnico de todo el derecho, de todo absolutamente de todo el derecho, de las 10 bolitas divididas en 10 temas. Evaluación que se hace en forma pública en auditorios respetos, bueno, con la concurrencia y transmisión en directo. Y luego una evaluación en materia de derechos humanos y condiciones democráticas y republicanas. Luego un plan de gestión y finalmente una audiencia pública.
Todas estas etapas deben estar punteadas, todas estas etapas están finalmente evaluadas y deben darse respuestas, debe darse una resolución. Esto, por tuviste allí, a través de la mía, son las más experimentadas, yo todavía no me tocó. Y ahí hay una expresión extensa, profusa, de explicación de cada una de las razones y el análisis de cada una de las respuestas y valoración meticulosa de cada una de las respuestas. Esa exigencia que se exige a los jueces no la tenemos con los jueces públicos. También hay que decir que la cantidad de concursos que tenemos en la provincia de Chaco no son los mismos en otros lugares. Terminamos con entrevistas, en algunos casos, creo que el más cantidad tuvimos unas 17 personas, pero en general terminan en las audiencias 5 o 6 personas a lo máximo, en algunos casos hasta 3 o 4 personas, con lo cual sobre estas personas hay suficiente conocimiento. En esta provincia la extensión hace que también nuestra representación de lo interior, todos creo que tengamos suficiente información, tenemos información si son adeptos a la estructura judicial, a veces si nunca fuera no, pero sí nos aportan los abogados, las impresiones personales. Así que hay bastante información sobre las condiciones personales, las condiciones técnicas, más allá de las evaluaciones que hemos tenido. Y las entrevistas, esto por lo menos creo que han sido bastante largas, las últimas que hemos venido realizando, por lo menos en los antecedentes nos van contando. Tratamos sacando todo esto que ustedes muy bien están explicando aquí, que les he explicado, lo hacemos con bastante dedicación y a veces, bueno, algunos más apurados, otros consejeros, bueno, soportando entre todo la búsqueda de la mejor cantidad de información necesaria. Pero en particular, de lo nuestro, es que el Consejo de la Magistratura designa. No hacemos trampas, no hacemos evaluaciones, no emitimos otro poder. Somos el poder que designa. Este órgano constitucional tiene una responsabilidad altísima. El órgano constitucional de la provincia de Chaco es el órgano de designación. Y por eso yo creo este equilibrio. Porque estoy hablando de que están equilibradas las fuerzas de tensiones de poder. Están equilibradas las distintas miradas de los estamentos que representamos. Y no se puede lograr nada si por lo menos bastante explicación de motivos, bastante argumentación de las posiciones que tenemos. Finalmente se logra mayoría y minoría, pero la mayoría de las veces estamos por unanimidad. La mayoría de las veces estamos por unanimidad, sobre todo cuando se designa un juez del Superior Tribunal de Justicia, la unanimidad han sido en general, o con una pequeña disidencia, yo llegué con una disidencia. Pero creo que en eso estamos trabajando muy fuerte para dar finalmente este valor de que todos somos escuchadores de todas las. Muy bien, muchas gracias. Excelente también, les agradecemos. Un agradecimiento que siempre entre todos extensivo para Victoria Capito y todo el equipo de Oferma y el Consejo de Magistratura de Cava, que siempre están en absolutamente todo. Y si no puedo volver a la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a mis colegas del Consejo de Magistratura de la provincia de Buenos Aires que vienen participando en todas las jornadas nacionales de Oferma, así que agradecerles a ellos también.